Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo relato de la Biblia. Todos conocemos a Adán y Eva, a Caín y Abel, pero una de las preguntas más comunes que se hacen sobre el inicio de la humanidad es: ¿qué pasó con las hijas de Adán y Eva? Y más importante aún, ¿cómo fue que la humanidad tuvo descendencia si solo existía una familia en la tierra? Hoy exploraremos este misterio y las respuestas que la Biblia, la ciencia y la tradición nos dan sobre la familia más antigua de la historia. El relato bíblico de Génesis nos cuenta que después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Pero la historia no termina ahí. Después del trágico fratricidio y del nacimiento de su tercer hijo Set, la Biblia nos da una pequeña pero crucial pista. Génesis 5 versículo 4 nos dice que después de que Adán engendró a Set, sus días fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Es importante notar que el propósito de la narración de Génesis no es registrar una historia demográfica completa. Su objetivo principal es trazar una línea genealógica, una línea de la fe y la redención. Por eso el texto se enfoca en los nacimientos de Caín, Abel y Set. En la narrativa bíblica, la mención de hijos e hijas cumple el propósito de confirmarle al lector que el mandato divino de poblar la tierra se estaba cumpliendo. Las hijas eran tan cruciales para este plan como los hijos, pero sus nombres y sus historias individuales no eran el punto central de esta parte del relato. Además, en la cultura hebrea, el término hijos no siempre se limitaba a los varones. Se usaba a menudo para referirse a la descendencia en general. La longevidad de Adán y Eva es otro factor a considerar. Al vivir cientos de años, habrían tenido la capacidad de engendrar una gran cantidad de hijos e hijas. Por lo tanto, para la época en que sus hijos se casaron y tuvieron sus propios hijos, no es descabellado pensar que ya existían varias docenas de hermanos y primos. El hecho de que la Biblia no los nombre no significa que no existieran. Simplemente no eran parte de la línea genealógica de la que el texto principal se estaba ocupando. La Biblia no nos da los nombres de estas hijas ni nos cuenta sus historias, pero nos asegura que existieron y que la familia de Adán y Eva creció considerablemente. La existencia de estas hijas nos lleva directamente a la pregunta más incómoda de todas: ¿cómo se reprodujo la raza humana? La respuesta inevitable es que en las primeras generaciones, la única opción era que los hermanos se casaran entre sí para poder cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Este es un concepto que a nuestra mente moderna le resulta perturbador debido a las prohibiciones contra el incesto que tenemos hoy. Pero debemos entender que el contexto de esa época era completamente diferente. Desde una perspectiva teológica y de fe, la prohibición del incesto vino mucho más tarde. Se estableció en la ley de Moisés miles de años después de Adán. En los inicios de la humanidad, con solo una familia existiendo en la tierra, era una necesidad para que la humanidad sobreviviera. Dios había dado un mandato a la primera pareja, y ellos no tenían otra alternativa para llevarlo a cabo. Desde una perspectiva biológica, el riesgo de defectos genéticos que hoy se asocia con el incesto era prácticamente inexistente. El ADN de Adán y Eva era perfecto en su creación. No existían las mutaciones o los problemas genéticos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. La prohibición posterior en la ley mosaica fue un acto de gracia y protección. Protegió al pueblo de Israel de la acumulación de genes dañinos que ya existían en la población en ese momento. Dado que la Biblia guarda silencio sobre los nombres de las hijas de Adán, la tradición y los textos antiguos han tratado de llenar ese vacío. Aunque no son parte de las escrituras canónicas, algunas tradiciones judías y rabínicas han dado nombres a estas hijas. A la esposa de Caín a menudo se la llama Aclima o Lulua en ciertos textos, y hay listas que nombran a otras hijas como Asura. Una de las preguntas que surge con frecuencia es si Caín encontró una esposa de otro grupo de personas. Algunos sugieren que existían otras razas preadánicas. Sin embargo, la Biblia es muy clara. El texto de Génesis nos enseña que toda la humanidad desciende de una sola pareja, Adán y Eva. Si hubiera existido otro origen para la raza humana, el relato de Génesis
carecería de sentido. Por lo tanto, la explicación más coherente con las escrituras es que la esposa de Caín era una de sus hermanas o una sobrina de la primera generación. La historia de la humanidad como la conocemos comenzó con una sola familia y su descendencia. Esto nos muestra que la pregunta sobre las hijas de Adán y Eva no es nueva, sino que ha intrigado a los estudiosos durante milenios, pero el silencio de la Biblia, en sí mismo, nos da una lección importante. La Biblia no es un manual de historia completo, ni una enciclopedia biológica. Su propósito es contarnos la historia de la salvación, de la línea, de la fe. Y en ese relato lo importante no son los nombres de todas las hijas, sino la descendencia de Seth, a través de la cual la línea de la humanidad continuaría. Una línea que eventualmente llevaría a Noé y luego a Abraham y a toda la historia del pueblo de Dios. Para entender por qué la Biblia no nos da más detalles sobre las hijas de Adán y Eva, es útil verla como lo que es, un relato de salvación, no un censo. Es como una película biográfica que se enfoca en los personajes principales y en los momentos cruciales para el desarrollo de la trama, dejando fuera a los personajes secundarios que no son esenciales para la historia. El guión de Dios se centra en la línea de la fe y en las figuras clave que la sostuvieron, por lo que las vidas de los otros hijos e hijas, aunque reales e importantes, no son el punto central de la narrativa. Así que la historia de las hijas de Adán y Eva no tiene un final dramático. Es un testimonio de que la humanidad creció y prosperó tal como Dios lo había planeado. Es un recordatorio de que, en el contexto de la creación, los primeros hombres y mujeres tuvieron que hacer lo necesario para cumplir con el mandato divino de poblar la tierra. Y es una lección sobre cómo Dios establece leyes que se adaptan a las necesidades cambiantes de la humanidad a través del tiempo. El relato nos invita a ir más allá de las preguntas incómodas y a centrarnos en lo que realmente importa. La historia no es sobre el incesto, es sobre la fe, es sobre el plan de Dios que se desarrolla a través de la historia humana, y es sobre cómo cada vida desde el principio de los tiempos ha sido parte de un plan más grande, un plan para la redención. Y ahora me gustaría saber tu opinión. Después de explorar esta perspectiva, ¿qué te parece el misterio de las hijas de Adán y Eva? ¿Habías considerado esta explicación? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si este análisis te ha parecido interesante y ha respondido a tus preguntas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos las historias más profundas de la Biblia. Bendiciones a todos.